Oye, Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Es verdad, los niños son símbolo muchas veces de cosas positivas, esperanza, ternura, inocencia, paz. Pero ¿qué pasa cuando transgreden en los sentimientos adorables? ¿Qué pasa cuando los niños que una vez pudieron ser símbolo de todo lo bueno se convierten en algo aterrador? O simplemente rompen los esquemas ya planteados por nuestro inconsciente colectivo. Creo que la gran mayoría, tanto en la vida real como en el cine, si ve a un niño o a una niña, obviamente indiferente del género, como una aparición, va a pasar mucho más miedo que ver un espectro de mujer u hombre. ¿Por qué? Son protagonistas muchas veces de verdaderas historias de terror. Quizás el hecho de mezclar la inocencia de un niño y lo aterrador de un espectro, o la misma pena que genera saber que ese espectro que está en cualquier lugar, sea o fue alguna vez un niño, ya es suficiente. Esta noche vamos a ver casos donde los principales actores fueron los niños. Casos de toda índole. Esta noche vamos a enlazar dos variables: el misterio, el terror y los niños. Buenas noches, Erly Muñoz, ahora en cabina para acompañarnos esta noche de misterio de los niños. Muy buenas con todos, Alejandro y Cachito. Bueno, ya nuevamente estamos aquí en una noche más de misterio y los niños, que muchas veces son considerados como ángeles. Desde inicios de la historia también fueron considerados como demonios, como presencias malditas, que desde sus inicios también representaron maldad con el demonio. Casos como por ejemplo de los cuadros malditos, de los miles y miles de fantasmas de niños que desaparecen por todo el mundo, en China más que todo, a mi parecer. Y bueno, esta noche vamos a ver poco a poco este gran misterio. Claro, ya lo venías diciendo, Erly, el tema de un niño como iconografía, que generalmente creo que te causa más temor porque te rompe de todos esos esquemas, ¿no? De lo que tú tenías ya planteado, lo que causa un niño, a ver algo aterrador. Claro ejemplo tenemos cómo lo representaban ya en el medievo los duendes, o los diablos, los pequeños diablos, y saber exactamente que un niño está penando, que según dicen algunas personas, algunos investigadores que se han enfrentado directamente con fantasmas de niños, es mucho más difícil limpiar una casa, un ambiente donde un niño está, digamos, penando, por el simple hecho de que te da más miedo y te da lástima. Tienes sentimientos encontrados. Y aún más miedo te da cuando te vienen a buscar a tu puerta. Es el caso de los niños de los ojos negros, que apareció en los 90 y que venían a pedirte agua y así a tratar de, entre comillas, seducirte, por así decirlo. O sea, eso te da mucho más miedo, y los cientos y cientos de casos que siguen habiendo a lo largo de todo el mundo. Como dices, los niños de los ojos negros, ¿no? Esas presencias que hasta ahora tampoco saben, al igual que los hombres sombras, sí pertenecen a la demonología o a la ufología. Ese caso creo que es muy extenso, podríamos dejarlo para más adelante. Ahora nos vamos a internar directamente en el primer caso, las hermanas Fox. Al tocar la historia de las hermanas Fox, estamos dando por sentada las bases del espiritismo tal y como las conocemos. ¿Quiénes fueron y por qué su historia se volvió tan famosa? Acá la tenemos. Se considera que el espiritismo, o comunicación con el más allá, se inició con el misterioso episodio protagonizado por las hermanas Fox. 3 hermanas, Margaret, Catherine y Katy, escuchaban en su casa extraños golpes, ruidos de cadenas y una respiración que avanzaba por la escalera. Las niñas lograron incluso comunicarse con aquello que provocaba los ruidos. Supieron
que los sonidos los efectuaba un buhonero que había sido asesinado y enterrado en algún lugar de la casa. La familia inició una excavación que tuvo que interrumpir después de que apareciera una fuga de agua. Años más tarde, un corrimiento de tierras dejó al descubierto un cadáver. La policía realizó las investigaciones oportunas y comprobó que el cuerpo pertenecía efectivamente al de un buhonero desaparecido antes de que los Fox compraran la casa. En ese momento la familia ya no vivía en ese lugar, pero las 3 hermanas seguían escuchando ruidos extraños en su nueva vivienda. Con el tiempo, una de ellas, Margaret, confesó que todo había sido un fraude. A muchos les convenció la explicación, pero otros siguieron confiando en la veracidad de lo ocurrido en aquella casa de Hightsville, en Nueva York. Realidad o montaje, lo cierto es que las hermanas Fox abrieron el camino para comunicarse con el más allá, lo que después se conoció como espiritismo. Bien, la historia comienza en 1848, en un hogar de la población ahora inexistente de Huntsville, en Nueva York, donde vivían las hermanas Catherine, Margaret y Kate Fox. Las 2 hermanas menores, Margaret y Kate, comenzaron a afirmar que escuchaban sonidos, y con el tiempo todas las personas de la casa comenzaron a escucharlos. Pero sin lugar a dudas, la mayor sorpresa vino cuando la madre de las pequeñas, también llamada Margaret, escuchó a Kate solicitar a los espíritus que realizaran 2 pequeños toques en el suelo. Los espíritus respondieron con los sonidos y la madre, obviamente aterrada, corrió a contarle a su marido lo que estaba a punto, bueno, lo que había presenciado, lo que había escuchado. La tranquilidad de la madre se convertiría ya en un miedo más agudo al ver que su hija Maggie exclamar: tú, patas de cabra, haz lo que yo hago, y a continuación escuchar aquellos extraños golpes después de cada chasquido de los dedos que efectuaba la niña, como si la acompañara algo. Ante esto, la madre decidió poner a prueba el fenómeno, pidiéndole a aquel supuestamente ente que le dijera las edades de las niñas. Acto seguido escuchó 3 series de golpes. El primero de 8 golpes, los años que tenía Maggie. Luego 7 golpes, los recién cumplidos por Kate. Y una tercera serie de solamente 3 golpes. La señora Fox obviamente quedó completamente convencida del fenómeno, ya que una hija suya había muerto al cumplir los 3 años. Unos días después preguntó a aquel ser si era un ente vivo. Obviamente no tuvo una respuesta. Las 2 muchachas se convirtieron en la sensación de la familia y con el tiempo obviamente del vecindario y todo el pueblo. Comenzaron a desarrollar un lenguaje de toques con los espíritus, que con el tiempo empezaron a responder las preguntas que las pequeñas les hacían. Fanáticos y seguidores de lo paranormal, así como escépticos, fueron testigos en innumerables ocasiones de conversaciones que las pequeñas tenían con los espíritus que decían habitar en dicho hogar. La leyenda de la casa de Hesville pronto se comenzó a volver muy popular, y las muchachas obviamente comenzaron a organizar tertulias, conversaciones cada vez más concurridas. En una de las más reconocidas posteriormente, los espíritus que habitaban en el hogar admitieron que eran producto de un asesinato que había ocurrido en aquel mismo hogar, aunque no fueron capaces de especificar ni cuándo y dónde había sucedido este asesinato. Con el tiempo, la popularidad llevó a estas 2 muchachitas a organizar verdaderos escenacios o conferencias masivas donde actuaban como mediums ante centenares de personas. Tradicionalmente se afirmaba que esto fue pésima decisión de sus vidas, pues obviamente esto lo llevó a juntarse diferentes sectores sociales bastante complejos, obviamente para la edad que ellas tenían. Eventualmente esto lo llevaría a socializarse más y llevarse con varias personas hasta llegar al alcoholismo. Sin embargo, en este periodo apenas comenzaban a disfrutar su celebridad. La gran habilidad de las muchachas no era su capacidad de adivinar verdades, es decir, no decían dónde estaba cierta cosa, no tenían en claro
si había alguna manifestación más, sino que la irrefutable y tangible realidad de que cuando ellas hablaban, solamente cuando ellas hablaban, unos golpes les respondían. Con respecto al asesinato que ellas supuestamente habían tenido en su hogar, no indicaron con detalle ninguna circunstancia, pero sí que el cuerpo seguía ahí, en ese hogar. Se dice que era un buhonero, que cuando las cañerías se rompieron por el tiempo que tenían debajo de esa casa se descubrió el cadáver. Ahí, en esa casa, se encontró ese cadáver más de medio siglo después, 50 años después de que todo el fenómeno de las hermanas Fox había sucedido. El nombre de la persona era Charles Bear Rosna. Jamás se encontró ningún registro. Bueno, para los que no sepan qué es un buhonero, es una persona que vende baratijas, artesanías y todo lo concerniente ambulatorio, ¿no? La historia de las jóvenes se convirtió en leyenda, obviamente. Miles de personas intentaban emularlas y comunicarse con los espíritus que supuestamente habitaban en sus hogares. Con el tiempo, Margaret y Kate comenzaron a tener problemas serios con la bebida. También tenían problemas en su matrimonio y en el cuidado, obviamente, de sus hijos. Sin embargo, no fue hasta 1888 que Margaret, arrepentida por su vida o por lo que había estado haciendo, decidió convertirse a la Iglesia Católica y rechazó todo lo que tuviera que ver con el espiritismo. Fue entonces cuando confesó que todo había sido una ficción ideada por ella y su hermana cuando tenían apenas pocos años de edad, cuando eran unas niñas. De acuerdo con la versión, habían atado una cuerda a varias manzanitas entre los parquets o las maderas del piso y hacían sonar al tirar de la cuerda, con lo que lograban esos toqueteos, esos golpes que daba en su habitación, en su casa. Una versión posterior hablaba de la habilidad que tenían ellas para tronar los dedos de los pies como si fueran sus manos. Para muchos escépticos, las confesiones tenían sentido, pues habían precisado que los sonidos invariablemente venían debajo de donde siempre estaban las hermanas. Pero por otro lado, muchos de sus seguidores no creyeron esta confesión. Resultaba conveniente para la Iglesia Católica que Margaret pudiera admitir décadas más tarde, tras pasar innumerables pruebas, que todo esto había sido una invención. Fueron muchos los que trataron de detectar el fraude de las muchachas, obviamente sin lograrlo. Trataron de emular todo lo que ellas supuestamente habían confesado en algún momento, pero nunca lograron hacerlo con la veracidad que las hermanas Fox habían hecho en el momento. Y el hecho de que durara tanto tiempo hizo dudar a muchos que dicha confesión como algo generado, sino forzado por la conversión que habían tenido las hermanas al catolicismo. Bueno, sea cual sea, las dos cosas son seguras. En primer lugar, que las hermanas Fox dieron muchísimo impulso al espiritismo, tanto así que se las denomina como el inicio de todo esto en los Estados Unidos. En muchos casos se les considera prácticamente las fundadoras del movimiento, y que pese a confesiones y el interés en este tema no se hizo que aumentar a lo largo de los años siguientes. Y segundo, que ambas hermanas tuvieron en su vida odiando y despreciando estas prácticas, es decir, negaban absolutamente todo lo que tenía que ver con el espiritismo. Las palabras de una de las hermanas: estoy aquí con una de las fundadoras del espiritismo para denunciarlo como una falsedad absoluta de principio a fin, como la más endeble de las supersticiones, la blasfemia más retorcida del mundo ha conocido, diría Margaret en una entrevista final de su vida. Su testimonio parecía más que cualquier otra cosa influenciado por el odio y el desprecio hacia el espiritismo. Ambas mujeres murieron en la pobreza, como era de esperarse por los problemas del alcohol que tenían. Su historia no tiene un final feliz. Sus habilidades, aunque ayudaron a abrir senda en el moderno espiritismo y lo que es los psíquicos, terminaron siendo su perdición, al menos desde un propio punto de vista. Sus confesiones finales pueden verse como el interés en decir que la verdad, tras décadas de mentira, fueron solamente eso, mentiras por parte de las hermanas Fox, pero también como un intento desesperado de desprenderse de algo que les había causado mucho sufrimiento. Y es que no es el único caso. Si es cierto que fue verdad o mentira, lo que tenemos a continuación es un caso investigado y dado por cierto por la ciencia y la psicología. Muchas veces hemos escuchado pues de la reencarnación y vamos a ir directamente hacia ahí, ante las hermanas Pollock,
¿Qué son las hermanas Pollock? Bueno, son unas gemelas que increíblemente tienen un caso de reencarnación documentado por la ciencia. Dos hermanas que murieron atropelladas en Inglaterra. Al año siguiente nacerían sus dos hermanas gemelas. La reencarnación, pues, obviamente puede ser definida como el proceso mediante el cual, al morir una persona, su alma se prepara para habitar otro cuerpo, según ciertas religiones, sendas religiones, no todas las tienen que tomar como realidad. Bueno, después de algún tiempo, tomar otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra, se dice. La principal premisa de este fenómeno es que el alma o espíritu debe viajar por distintos cuerpos con el propósito y único propósito de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrena, hasta alcanzar la máxima perfección, una forma de liberación o de unión con un estado de ciencia más alto. Cuando el alma alcanza esa perfección, ya no necesitaría reencarnarse sumergiéndose para siempre en un infinito en la eternidad. Muchos no tienen recuerdo de lo vivido anteriormente. Obviamente, si es que existió o si existe la reencarnación, muchos de nosotros, o bueno, gente que ya pasa de los 15 años o mucho menos, no se acuerda que han tenido una reencarnación o una vida anterior. Salvo que muchos de nosotros experimentamos lo que se llama un déjà vu. Ese recuerdo vivido anteriormente. El doctor y profesor universitario y psiquiatra canadiense Ian Stevenson, quien investigó durante más de 40 años cerca de 3.000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre sus vidas pasadas, describió un libro, Casos sobre reencarnación en Europa. Uno de estos casos más intrigantes sobre el fenómeno de la reencarnación es el caso de las hermanas Pollock, dos hermanas que murieron. Una fecha, un año después, nacerían sus otras dos hermanas, también gemelas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esas nuevas personas que han nacido tienen los recuerdos vívidos de todo de lo que sus hermanas habían vivido en una vida pasada? Muñecas, nombres, amigos, todo recordaban, inclusive el mismo instante de su muerte. ¿Quieren escuchar la historia? Quédense enganchados acá en la Beta Radio. Ya saben, nos están escuchando por los 10:30 AM y los 101.3 de la FM. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más Misterio Los Niños. Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio. Bien, amigos, estamos de regreso acá en La Puerta del Misterio con los niños, ¿no? Y acabamos, antes de salir a corte, de narrar, bueno, el inicio acerca de este fenómeno que se llama las gemelas Pollock, este caso. Y es que, ¿qué pasaría cuando dos gemelas mueren y un año después comienzan o nacen sus dos hermanas? Habíamos escuchado acerca del doctor Stevenson, que se fue a investigar este caso y que se dio con la sorpresa de que estas gemelas recordaban absolutamente toda la vida pasada de sus fallecidas hermanas. Según el relato de Stevenson en su libro, el domingo 5 de mayo del 57 en la localidad de Whittlesey en Reino Unido, a las orillas del Mar del Norte, el matrimonio conformado por John y Florencia Pollock salieron de su casa para acudir como todos los domingos a celebrar misa del mediodía en la iglesia del pueblo. Iban acompañados por sus dos pequeñas hijas, Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años respectivamente. Sin embargo, antes de llegar a la iglesia, se desencadenó la tragedia. Las niñas, adelantándose a sus padres para asegurarse un lugar en la iglesia, al doblar una pequeña esquina y cruzar imprudentemente la calle, se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló, matándolas instantáneamente. Un año más tarde del fatal accidente,
y refrenando este viejo aforismo cristiano que afirma Dios da y Dios quita, los Pollock fueron nuevamente padres. En esa ocasión, 2 gemelas, Lillian y Jennifer, que nacieron el 4 de octubre de 1958 con 10 minutos solamente de diferencia. Sin embargo, después de que las niñas cumplieron 3 años y comenzaron dieron sus primeras palabras, a modular sus primeras palabras, sus progenitores notaron algo extraño que sucedía. Las gemelas eran capaces de recordar eventos pasados de la vida de sus hermanas fallecidas un año antes, en el 57. En efecto, Gillian y Jennifer parecían conocer a la perfección cada rincón de su casa y a los mismos habitantes de todo el pueblo. Sus hábitos y costumbres eran idénticos a los de su hermana, incluso hablaban del mismo modo. Aunque eran gemelas, una aparentaba ser más grande y proteger a la otra, como era el caso de sus hermanas fallecidas, que aceptaba el rol de hermana más pequeña, mientras que Lillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años. Jennifer recordaba que Jacqueline, su hermana de 6, todas las cosas que había vivido en su vida pasada. En una oportunidad, las niñas encontraron en el desván o en el ático las muñecas con las que solían jugar sus hermanas fallecidas, y no solo sabían qué muñeca le pertenecía a cada cual, sino que también recordaban los mismos nombres que le habían puesto a esas muñecas. Para hacer aún más increíble esta situación, las niñas también tenían las marcas del cuerpo que coincidían con las de sus hermanas muertas. Jennifer, por ejemplo, tenía una pequeña marca en la nariz, casualmente en el mismo lugar en el que la difunta Jacqueline había sufrido 3 puntos de sutura por un accidente. El accidente era al golpearse el rostro con una puerta cuando tenía 3 años. Mientras que Lillian tenía un lunar al costado izquierdo de la cintura, la misma marca que tenía su fallecida hermana Joanna. En una ocasión, sus padres, sorprendidos por todos estos hechos, las oyeron hablar sobre el fatal accidente que había ocasionado la muerte de sus hermanas, el 5 de mayo de 1957. Las niñas describieron sensaciones como el recuerdo de sangre brotando de su nariz y de su boca. Textualmente, lo que escuchó el padre fue esto: "No quiero que me vuelva a pasar, fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, al igual que mi nariz y mi boca, no podía respirar", dijo Jennifer, a lo que su hermana Gillian replicó: "No lo recuerdes, parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza". Las niñas, además, demostraban tener una fobia absoluta a los vehículos. Cuando veían pasar algún vehículo por la calle, se abrazaban instintivamente. Sus padres buscaron algo o alguien por quien ser ayudadas, y es ahí donde llegan con el psicólogo Stevenson. Sin embargo, después de que las niñas cumplieron 5 años, la misma edad de que los científicos coinciden en señalar como uno de los umbrales para recordar vidas pasadas, se dice que los niños pueden recordar hechos de su vida pasada hasta los 7 años. Jennifer y Lillian Pollock dejaron de experimentar estos extraños sucesos y comportamientos, obviamente, y comenzaron a tener una infancia totalmente normal. ¿Pero eran realmente ellas o se trataba de sus fallecidas hermanas Joanna y Jacqueline Pollock? Sigamos metiéndonos dentro de este famoso infantil caso, y por qué no, también relacionado con la ciencia. Para eso vamos directamente hasta Rusia, donde una niña es capaz de ver dentro del cuerpo a las personas y saber las dolencias que le afectan. Esta niña está en Rusia y puede ver dentro del cuerpo a las personas, afirman los diarios. Científicos rusos están impresionados con el caso del adolescente que afirma tener el poder de ver dentro del cuerpo de las personas. Natasha Derminka, una niña de 16 años, puede descubrir las dolencias que han sido confirmadas a través de los diagnósticos médicos convencionales, informó el diario británico The Sun. Natasha Demkina, una niña de 16 años que ha dejado impresionados a los científicos rusos que han estudiado su caso. La niña afirmaba que tenía el poder de ver dentro del cuerpo de las personas. O sea, era como un escáner que veía el cuerpo de la gente. La adolescente puede descubrir dolencias que han sido confirmadas anteriormente mediante diagnóstico médico. Para comprobar sus supuestos poderes, los médicos rusos la pusieron enfrente de un paciente que padecía varias enfermedades. La chica logró reconocer esas enfermedades, incluso dibujó un estómago y pintó una mancha. Luego se comprobó que era el lugar exacto donde el hombre tenía una úlcera. Además, ella misma dice que cada órgano enfermo manda ciertos impulsos, ciertas ondas biológicas, y que los órganos sanos no lo hacen. Entonces ella así puede descubrir cuáles son los que están dañados y cuáles no.
Natasha Diomkina, una rusa de 16 años, puede ver dentro del cuerpo de las personas y determinar qué órganos están enfermos. El que Natasha vea dolencias que ya fueron diagnosticadas en hospitales prueba sus sobrenaturales capacidades que han impresionado a numerosos médicos rusos. Así, la doctora Anna Nikitina afirma que el adolescente puede descubrir tempranamente males hasta en una célula. No entiendo cómo lo hace, afirma Nikitina, pero Natasha misma lo explica diciendo que los órganos enfermos envían impulsos, especie de ondas biológicas que ella capta. Los sanos, en cambio, no lo hacen. Cuando tiene dudas, Diomkina asegura que puede buscar esos impulsos incluso a nivel celular. La muchacha logró convencer a algunos médicos escépticos después de que estos pusieran delante de ella pacientes con una serie de males que logró identificar. Entre otras cosas, la muchacha dibujó el estómago de un médico y puso una mancha donde éste tenía una úlcera. Sus capacidades fueron descubiertas 6 años atrás, cuando dibujó los órganos internos de su madre Tatiana. Natasha, que puede cambiar a su antojo de la visión normal a la Röntgen, atiende gratis a las numerosas personas que hacen cola frente a su departamento en la ciudad de Saransk, al tiempo que se prepara para estudiar medicina. Así podrá no solo detectar las enfermedades, sino también curarlas, dice. Poderes psíquicos, poderes mentales, extrasensoriales y para algunos sobrenaturales. ¿Qué capacidad tienen los niños para desplegar todas sus ondas cerebrales? Recordemos que los niños tienen, por su misma inocencia quizás, intuición y muchas veces visiones que nosotros los adultos ya no logramos tenerlas. Esto es por el paso de los años y el mundo tan congestionado en que vivimos. Como acabamos de ver sobre esta niña que bueno, puede ver el interior de las personas a su propia voluntad, puede ver, por ejemplo, sus corazones y diagnosticar todos los tipos de enfermedades, pero mencionaste hace un momento, tal vez porque ya somos adultos o ya la gente es adulta por los problemas, etcétera, etcétera, por el trabajo, y a veces ya se desconecta del mundo espiritual y tal vez ya se cega de alguna u otra manera, se cega y ya no puede ver Sí. lo que los niños pueden ver, como por ejemplo estabas mencionando sobre la reencarnación, que los científicos concuerdan que de los niños de 5 años para abajo pueden ver si han tenido una vida pasada, recordar cosas, etcétera. Y a quién no nos ha pasado que a veces unos vagos recuerdos, que cuando somos déjà vu, ¿no? cuando somos niños recordamos cosas que nosotros no sabemos de dónde vienen. Y cuando uno es niño está como que más apegado a esas cosas, y mientras más y más y más va creciendo se va despegando de esas cosas, despegando del mundo espiritual. Claro, muchos de nosotros hubiéramos podido ver casos y casos acerca de que los niños, inclusive los poco más menores que los niños, los bebés, se quedan viendo a lugares como si algo estuviera pasando ahí, o inclusive muchos de ustedes lo habrán experimentado, de repente sus padres les han contado el amigo imaginario. ¿De dónde sabemos que realmente es un amigo imaginario y no algo que los niños con esa inocencia ven y lo hacen sus amigos? Esto me hace recordar al caso Arenas, Bruno Arenas específicamente, en su casa, cuando me contaba que su hijo y la madre de tuvieron que ir a Lima, a una casa en Lima, porque el niño ya no soportaba lo que él consideraba una presencia. Él me contaba que siempre su niño, cuando él regresaba de su labor, lo veía llorando y que siempre señalaba una esquina de la habitación. El niño era sumamente pequeño como para bajar una escalera que yo logré conocer era un poco dificultosa, no que sea para un adulto, y una vez bajó llorando. Este niño no pasaba de los 3 años, y le dijeron: ¿Y cómo has bajado? Él me comenta, ¿no? Dijo: ¿cómo has bajado? El niño solamente atinó a levantar la mirada hacia el final de la escalera y emitir un gruñido, como si algo que le gruñese lo había espantado, y había bajado corriendo hacia donde su padre se encontraba. Pero ¿qué? Y algo más quería comentarte sobre lo que habías comentado, que los niños a veces ven cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, es muy popular acá en Cajamarca los duendes, uh-huh. Y que es muy, muy habitual que los niños sean los que vean a los duendes, los que jueguen con los duendes. Inclusive dice la leyenda, ¿no? Cuidado con tu niño,
que el duende lo jala. Se lo puede lleva. llevar, exactamente, pero ¿por qué? ¿A qué se deberá? A que solamente los niños tienen esa facilidad de poder comunicarse, entre comillas, con el otro mundo, ver cosas que nosotros no vemos, tal vez recordar vidas pasadas, etcétera, etcétera. Vamos desempolvando casos antiguos y entre los recovecos de los archivos aparece un nombre, Eleanor Sugun, una niña poseída que llamaba a algunos y otros, tirados a aspecto al psicológico, decían que los fenómenos que pasaban a esta niña de 13 años eran causas de liberación de enojo que terminaban en ondas telequinésicas, objetos lanzados de un lugar a otro, zarpazos y arañazos que aparecían de un momento a otro en su cuerpo. Muchos investigadores creían que estaba poseída por el demonio, lo que ocasionaría muchas veces querer lincharla públicamente. La historia es la siguiente. En 1926, una joven campesina rumana de 13 años, llamada Eleanor Sugun, fue trasladada a Londres para una serie de experimentos en el Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica. Pero la historia comenzó en febrero de 1925. La pequeña Eleanor, de 12 años, se dirigía a la casa de su abuela. Mientras caminaba, encontró tirado en el suelo unas monedas que recogió y se las guardó. Al llegar al pueblo, se compró unos caramelos con el dinero que había hallado y se los comió sin decirle a nadie. La abuela descubrió esto y le advirtió que haber recogido esas monedas había sido un error, ya que aquella tentación seguramente fue dejada por Dracu. Según las antiguas creencias rumanas, Dracu era uno de los nombres por el cual designaban al diablo. Al día siguiente, en la casa de Eleanor comenzó a manifestarse un fenómeno poltergeist. Todos los objetos que estuviesen cercanos a Eleanor se movían por sí solos, como si una fuerza invisible los empujara. Su abuela creía que la joven estaba poseída por el demonio. Por esa razón, llamaron al sacerdote del pueblo y le practicaron un exorcismo. Sin embargo, esta práctica no sirvió de mucho, dado que los sucesos poltergeist siguieron manifestándose con mayor violencia. Finalmente, la familia decidió recluirla en un convento para que los clérigos siguieran ayudándola. Pese a esto, los episodios continuaron y se sumaron apariciones de lesiones en el cuerpo de la muchacha, que algunos llamaban estigmas. El sacerdote optó por internarla en un asilo mental y allí permaneció hasta que una condesa se enteró del caso. A la condesa le apasionaban los sucesos paranormales y quería estudiar a esta peculiar joven. Ella llegó a documentar más de 1070 manifestaciones entre poltergeist y estigmas. Pese a ser totalmente analfabeta, Eleanor era poseída por ataques de escritura automática. Durante estos episodios, tomaba lápiz y papel y escribía en un rumano coherente. La condesa llamó al afamado investigador Harry Price para que pudiera examinar a la chica en Viena. Él quedó tan impactado con los sucesos que atestiguó en Eleanor que las invitó al Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica en Londres. Allí, los incidentes fueron presenciados por varios científicos y periodistas de gran notoriedad. En 1928, la actividad paranormal concluyó tan misteriosamente como había aparecido. Eleanor había pasado de la pubertad a la adolescencia, experimentando un crecimiento físico y mental excesivamente rápido. Ella regresó a Rumania, donde al poco tiempo se casó y pasó a tener una vida normal. La condesa escribió un artículo sobre la vida de Eleanor que fue publicado en una prestigiosa revista de parapsicología. Algunos parapsicólogos argumentaron que el caso de Eleanor era producto de su mente, la cual descargaba su ira interna mediante una psicoquinesis involuntaria. Otros, en cambio, creían que realmente había estado poseída y que mediante los diferentes estudios a los que fue sometida pudo librarse de esa entidad. Bien, el caso de Eleanor Sugun en Rumania mencionaba el audio casos muy marcados de poltergeist. Se refiere a esos casos donde las cosas comienzan a volar de un lado a otro, hay manifestaciones, y que Eleanor Sugun
Cuando cumplió la mayoría de edad, así como estos casos habían aparecido, también desaparecieron de la nada. Y es que se dice que en los temas poltergeist es básicamente generado, o en muchos casos generado por los adolescentes que tienen grandes problemas, grandes cargas emocionales y no se dan cuenta de que despliegan cargas telequinésicas, haciendo que los objetos o muchas cosas vuelen de un lugar a otro, inclusive haciendo marcas en los cuerpos o también haciendo manifestaciones en los ambientes, ¿no? Y siguiendo con el despliegue de historias reales y documentadas, vamos dando un semigiro, un salto, ahora al cine. Nos vamos a ayudar a saber de un caso interpretado en la pantalla grande por Linda Blair. Sí, creo que todos conocemos quién es Linda Blair, la protagonista del Exorcista. Obviamente, pero antes de esa película, donde se nos enseñaba el poder que tenía el diablo con camas convulsionantes, ojos de la actriz verdes y atemorizantes, o esas marcas en la piel de ayúdame o help me, antes de eso había un niño que inspiró a hacer esta película. Dentro de aquella película se dice que hubo un sinfín de maldiciones, habían voces que Linda Blair había muerto, esto no es cierto, no murió según ella, pero bueno, según ella lo que le causó fueron grandes problemas psicológicos. Se arrepiente profundamente de haber hecho el papel de la niña endemoniada. Ella en entrevistas menciona que tuvo mucha ayuda psicológica posterior a la película para poder superar lo que vio después de haber terminado dichas grabaciones. Además, daba un guiño a la realidad, El Exorcista, con una escena donde se describe a un tablero con letras, un tablero de Ouija. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta dos. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el Capitán Howdy no. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. ...20 de agosto de 1949, William Peter Blatty, un estudiante de la Universidad de Georgetown, publicó un impactante artículo en el Washington Post. Dicho artículo hacía una breve reseña de un supuesto caso de posesión demoníaca ocurrido en Mount Rainier, Maryland. El poseído era un chico de 14 años llamado Robbie Mannheim. Robbie era un niño que vivía normalmente con su familia en el 3210 de Bunker Hill Road, en Mount Rainier. Según Thomas Allen, autor del libro Possessed o Poseído, publicado en 1993, Robbie tenía una excelente relación con su tía, que era medium, y que juntos realizaron regularmente sesiones de Ouija para entrar en contacto con espíritus. El 15 de enero de 1949 empezaron a producirse fenómenos extraños sin causa aparente. Se empezaron a escuchar misteriosos pasos y rasguños en las paredes que darían algún que otro sobresalto a toda la familia. Pero esto solo era el principio. 11 días más tarde, la tía de Robbie muere de manera inesperada. Robbie intenta inmediatamente entrar en contacto con su tía a través de la Ouija. Semanas después, en la habitación de Robbie se empezaron a escuchar fuertes ruidos. El chico empezaba a mostrar comportamientos muy extraños. La familia no tardó en consultar a un médico, un psiquiatra, lo ocurrido, pero Robbie no mostraba tener ninguna enfermedad mental y se encontraba bien físicamente, tal igual como en la película El Exorcista. El jueves 17 de febrero, Robbie pasó la tarde en la casa del reverendo Luther Mills Slush, después de ver esa misma noche lo que ocurría. No dudó en recomendar a la familia que acudiese un sacerdote católico. El reverendo pudo ver en la misma noche cómo la cama donde dormía Robbie se movía violentamente de forma inexplicable. El viernes 27 de febrero, y bajo la supervisión del padre Hughes, Robbie experimentó un primer intento de exorcismo en el hospital de Georgetown, donde este atacó brutalmente al padre Hughes. Se liberó de las ataduras, o el muelle, o una de las patas, que arrancó con toda la fuerza que él tenía, y comenzó a golpear violentamente al sacerdote, provocando varias heridas en su brazo, lo que pasó a continuación. La Ouija, como bien dices, tuvo mucho que ver, porque a causa de ella, lo que pensaron algunos investigadores y de las sesiones que realizaba junto a su tía Harriet,
que era espiritista y creía de veras contactar con los muertos, este niño comenzó a obsesionarse con ese mal llamado juego, ¿no? Cuando muere su tía Harriet, los fenómenos empiezan a producirse en la casa de Robert Mannheim, empiezan a volar objetos, literalmente salen disparados abrigos, gabardinas desde el armario, desde el ropero. También algunos de los libros caen de las estanterías, mesas, sillas que se mueven. Los padres en un principio piensan que su hijo tiene pues alguna enfermedad mental, alguna enfermedad que puede ser tratada por psiquiatras, por psicólogos, y le llevan a estos médicos. Ellos dicen que es un niño completamente normal y que no pueden curar pues los fenómenos que se daban en torno a Robert Mannheim. No le creían mucho hasta que una noche estuvieron con él su abuela y su madre en la habitación, porque él decía que oía pasos. Eran como un taconeo que era muy característico además de su tía Harriet. Él siempre la reconocía cuando entraba a casa por esos tacones. Él decía que oía los zapatos de tacón alrededor de su cama. La madre y la abuela decidieron dormir una noche con él y vieron cómo literalmente se elevaba la cama, como se muestra también en la película, y cómo una garra invisible rasgaba por completo el colchón donde estaban tumbados. Fue internado en un hospital y el sacerdote que se encargó de realizar los primeros exorcismos, después de una trágica noche en la que Robert Mannheim se desató de una de sus cuerdas que le ataban a la cama, pues logró sacar lo que es un muelle de la cama y rasgó por completo el brazo del sacerdote. Este tuvo miedo y dijo que no quería enfrentarse al demonio. Tres sacerdotes de la Iglesia Católica se hicieron cargo del niño y durante más de 3 meses, todas las noches, era sometido a exorcismos con el Rituale Romanum, que es el libro con el que se llevan a cabo pues esta serie de rituales. Noche tras noche veían cómo los fenómenos se iban produciendo en torno a Robert. Algunos de ellos hemos hablado de las dermografías. Eran palabras que se escribían en el cuerpo del niño sin que nadie le tocara, sin que nadie estuviera a su lado. Palabras como infierno o salida. También vivieron otro tipo de fenómenos como poltergeist. Incluso a los sacerdotes les iba pues poniendo una serie de trampas, como se muestra en la película, y diciéndoles cosas ocultas, secretos que solo ellos sabían. Hasta que un día, una noche, Robert Mannheim, en la que se dieron los fenómenos más terroríficos, grandes espasmos, aullidos animalescos, adoptaba también formas de animal, giraba sus miembros de forma inexplicable, pues esa noche resultó ser la más terrible y la que por fin logró liberarle de lo que los sacerdotes dijeron era el mismísimo diablo. Vive Robert Mannheim, es una persona que se convirtió al catolicismo, es una persona normal, que no se acuerda de ese episodio de su vida y que no quiere saber nada ni de medios de comunicación, ni del diablo, ni de exorcismos, ni de nada parecido. Bien, y al regresar de comerciales vamos a escuchar una de las psicofonías más famosas, protagonizadas también por una niña. Esto en Radio La Mega, en Colombia. Obviamente fue titulares de muchos medios de comunicación, porque lo que van a escuchar regresando de publicidad es realmente chocante. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la recta final de La Puerta del Misterio, con Misterio Los Niños. Conspiraciones, ufología, sucesos extraños, la puerta del misterio, abriendo paso a lo desconocido. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio.
Bien amigos, estamos de regreso en La Puerta del Misterio y como veníamos diciendo antes de publicidad, es que tenemos historias de toda índole. Esta historia de niños hay por montones y de toda clase. ¿Recuerdan ustedes aquella catalogada como psicofonía de Radio La Mega en Colombia? El caso de una niña que supuestamente muerta muchos años atrás llama al locutor pensando que era su abuela. Este es el audio. En Radio La Mega de Colombia, el conocido y popular conductor radial Héctor Contreras, que hacía este programa conjuntamente con otro locutor, Daniel Tres Palacios, en un programa pues, que se escuchaba a nivel nacional en Colombia. Esa noche en la que él estaba hablando, no estaba viendo el tema paranormal, se filtró una llamada. En medio de la transmisión radial entró una llamada alucinante. El caso fue tan impactante que luego dio motivo a que Discovery Channel hiciera un programa al respecto de este caso, ¿no? El caso de la niña fantasma. Entonces vamos a escuchar este audio en el cual el conductor Héctor Contreras está haciendo su programa en Radio La Mega y de repente entra un extraño sonido, una voz de una niña fantasma. ¿Aló, La Mega? Hola, ¿mi abuelita? ¿Cómo? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita, ¿abuelita? ¿Qué es eso? ¿No me asuste Contreras con su llamada loca a esta hora? ¿Quién habla? Abuelita. No. Abuelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a dejar asustar. ¡Aló! Abuelita. Bueno, esto fue, están haciendo este programa como le digo en Radio La Mega y de repente entra esta llamada y según cuentan que no aparecía nada, no aparecía el número telefónico, y una llamada de una niña que se preguntaba, abuelita, abuelita, abuelita. Vamos a escuchar de nuevo el audio 3, por favor. ¿Aló, La Mega? Hola, ¿mi abuelita? ¿Cómo? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita. ¿Abuelita? ¿Qué es eso? ¿No me asuste Contreras con su llamada loca a esta hora? ¿Quién habla? Abuelita. No. Abuelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a dejar asustar. ¡Aló! Abuelita. Bueno, queridos amigos, esta llamada es muy interesante y lo que pasó después fue que hubo reportes de personas que habían estado escuchando, porque este era un programa pues muy escuchado en Radio La Mega y en Colombia, un reporte de gente que había escuchado el programa y en sus hogares empezaron a ocurrir cosas muy extrañas, empezaron a ver cosas, el taxista que estaban escuchando se le paró el motor. Fue una cosa pues, muy muy extraña y dentro de la radio empezaron a moverse cosas, fue muy fuerte, pero eso no es todo. Tiempo después decidí, analizando el audio, a alguien se le ocurrió dentro de la radio escuchar el audio al revés, se le pusieron el audio al revés y lo que sucedió fue más terrible aún. Adelante con el siguiente audio. Que acaban de oír al revés, en sus 10 primeros segundos dice abuelita, dice yo me morí. Algunos oyentes dicen auxilio, me morí. Quiero que lo digamos entre todos a ver si verdad dice auxilio, me morí. Es en vivo, el especial sobre el fantasma de La Mega. Efectivamente, tienen todo. Ustedes lo oyen, es como un ay Dios mío me morí, más o menos. Y se oye el efecto del efecto de reverse, que es el de devolver, se oye así, y efecto de un abuelita, ayúdame, al voltearlo, se alcanza a oír eso, como el Dios mío me morí.
Bien, amigos, eso ha sido el tema de Misterio de los Niños. Y bueno, esta última semana, entrando un poco a las notas acostumbradas del misterio que están en todo el mundo y es algo de actualidad, un colaborador de la NASA dice lo siguiente: los extraterrestres ya viven entre nosotros. ¿De quién se trata? De Robert Bigelow. Dijo que los extraterrestres están justo delante de nuestras narices. El socio de la NASA en materia de futuras misiones espaciales, Robert Bigelow, dijo que está completamente convencido de que los extraterrestres actualmente viven en este planeta. Estoy convencido de que los alienígenas viven aquí, están actualmente presentes y he gastado millones y millones de dólares, probablemente más de lo que cualquier otra persona en Estados Unidos haya gastado en el asunto, comentó. La opinión pública, en una entrevista sobre las tecnologías espaciales del futuro para el programa 60 Minutos de la cadena CBS, indicó que las criaturas alienígenas están más cerca de lo que pensamos, pues se encuentran justo delante de nuestras narices. Cuestionando sobre lo que la gente pueda pensar al respecto a sus declaraciones, el empresario estadounidense respondió que le daba igual, porque ello no cambiaría la realidad de lo que sé. Eso es lo que él manifiesta. Bigelow, pero ¿quién es este personaje? Bueno, él es un empresario hotelero que gastó más de 250 millones, ya mencionó en inversión con la NASA para poner hoteles en la estratosfera, no fuera del planeta. Exactamente, y él menciona que pueden estar muy cerca a nosotros, ya están entre nosotros, y eso nos hace pensar en la teoría de los infiltrados, que menciona que quién sabe si nuestro vecino, nuestro amigo, puede ser un extraterrestre, un reptiliano que está aquí con unas intenciones diferentes. El maestro también, Anthony Choi, fue quien apoyó a este colaborador de la NASA diciendo que es cierto, y pues muchos de nosotros pensamos que es cierto. Bueno, estará para futuras investigaciones y esperar lo que tenga que pasar. Bueno, amigos, eso ha sido todo por este miércoles. Nos encontramos el otro miércoles a partir de las 11 de la noche. Antes de irnos, quiero mandar saludos a todos esos amigos que están en el volante y también a una amiga especial que nos está escuchando, Cristel Velázquez. Un fuerte abrazo para nuestra amiga. Ha sido todo por hoy y nos encontramos el otro miércoles acá en La Puerta del Misterio, abriendo paso a lo desconocido. La Beta Radio presentó La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio se abrirá el próximo miércoles a esta misma hora y en esta emisora.